ahora toca el turno de nuestro invitado a este foro, Adrián Chávez, con su conferencia Lengua, Traducción y Divulgación en la Era de TikTok. Por favor, un aplauso. Voy a permitirme leer una breve semblanza de Adrián. Adrián es traductor literario, no es que la necesite, ya es de todos bien conocido, pero quisieras permitírmelo. Es traductor literario, escritor, docente y divulgador lingüístico. Es autor del Manual del Español Incorrecto y de Antigüedades Futuras, Fenómenos y Batallas del Español Actual, así como novelas, ensayos, obras de teatro y diversas traducciones de narrativa y teatro. Su canal de divulgación lingüística en redes sociales, No Chávez Nada, cuenta con cientos de seguidores, quienes además de escuchar reflexiones lingüísticas actuales y pertinentes, tienen la oportunidad de adentrarse al fascinante mundo del té. Muchas gracias, Adrián, por acompañarnos este día y celebrar con nosotros el Día Internacional de la Traducción. Te cedo el micrófono. Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí, ¿verdad? El té que me falló hoy, por cierto, se me olvidó, ahí lo traía y ya no lo preparé. Pero bueno, tenemos agua, o como yo le digo, pre-té, pero bueno, esperemos que baste con esto. Bueno, hola, me da mucho gusto estar acá con ustedes, bienvenidas, bienvenidos. Especialmente hoy, porque por lo general, pues, voy a hablar de estas cosas frente a auditorios de gente muy diversa y hoy, si bien espero y me imagino, aquí hay mucha gente diversa también, pues estoy sobre todo entre colegas, estoy entre personas que se dedican o que se interesan en la lengua y eso, particularmente hoy que es el Día de la Traducción, pues es muy lindo. Y precisamente por eso tengo la consigna de platicarles, pues esencialmente de esto, es un título bastante explicativo, pues, y que además puede en buena medida resumir mi biografía. Así que les voy a platicar un poco sobre la lengua, la traducción, la divulgación, en particular en los tiempos que corren, para pues un poco vincular las dos cosas que hago y también para darles un poco de insight sobre los diversos caminos, a veces de hecho insospechados, que puede tomar la traducción. Entonces, bueno, para eso pues me gustaría empezar. Este soy yo hoy en día, pero pues precisamente quizá se pregunten cómo una persona introvertida y socialmente incómoda de pronto está haciendo comerciales para Didi Food, ¿no? Y tiene esta cantidad aterradora de gente viendo sus videos. Y yo también me lo pregunto, pero la realidad es que antes de eso, o en paralelo a eso, pues este soy yo también. Estos son algunos de los libros que he traducido en los últimos años. Y esta es mi carrera en realidad, a esto me dedico yo soy traductor literario, lo cual también es una historia chistosa. Yo en realidad no estudié traducción, estudié interpretación en la universidad donde estudié yo en la Ciudad de México. Las carreras están separadas y todo el mundo me dijo que yo era, cuando elegí interpretación, me dijeron que era un traductor desperdiciado, yo no hice caso. Y la razón por la que mi título dice licenciado en interpretación es pues que tenía 17 años cuando tomé la decisión, entonces supongo que eso tuvo algo que ver, pero bueno, con el tiempo después estudié letras también, estudié literatura y pues con el tiempo la vida me llevó al lugar al que yo en realidad tenía que estar, que es este de acá. Y bueno, no quiero extender sobre esto. Estos libros, cada uno de ellos es muy lindo y tiene su particularidad y los pueden encontrar todos, me parece, en librerías. Hablando de lo de cobrar y no cobrar, quiero que se imaginen cuál de estos no me pagaron. No les voy a decir, pero uno de esos no me lo pagaron. No les voy a decir, pero bueno, no, porque luego no queremos que eso salga al internet y ya saben. Pero bueno, ¿cómo llegué de un lado al otro? Vamos a hablar de que en realidad no son mutuamente excluyentes, pero sí me gustaría un poco enmarcar la charla en esa dicotomía, porque al final, a ver, yo no estudié para ser divulgador y no estudié para ser, mucho menos, como sea que ustedes le quieran llamar, creador de contenido, TikTok, influencer, etcétera. Entonces, un poco tratando de abonar a este abanico de cosas que uno puede hacer, ya sea a propósito o sin querer, pues me gustaría platicarles un poco de
¿cómo llegué aquí? O sea, ¿cómo llegué de este lugar, que no es que lo haya dejado, de hecho es uno de los 8 trabajos que tenemos todos en este mundo precarizado, este es el primero de ellos para mí, pero ¿cómo llegué de esto a lo anterior? ¿Y qué significa eso para ustedes, ya sea como traductores, traductoras, como intérpretes, como profesionales de la lengua o como hablantes? Entonces, pues bueno, me gustaría hacer un pequeño flashback a marzo de 2020. Fue un año pues raro para todas y todos. Y en marzo de 2020 yo estaba, aparte de aprendiendo a hacer pan de plátano pues esencialmente viviendo en pijama, estaba pues en mi casa, ¿no? No, iba a decir no tenía nada que hacer, pero no tenía muchas cosas que hacer, solo no las quería hacer probablemente. Y abrí TikTok porque a mí en realidad me llegaban los videos de TikTok ya regurgitados, ¿no? En Twitter, que era la red que yo usaba principalmente. Y pues me llamó la atención, abrí una cuenta de Twitter, no, de TikTok, perdón. Empecé como a experimentar y la realidad es que en ese entonces yo no tenía ni por aquí me pasaba la posibilidad de abrir un canal de divulgación lingüística. Yo de hecho en ese entonces estaba trabajando en un proyecto, en un ensayo que tenía que ver con un tema que también me interesa mucho, pero que no necesariamente pues me dedico a eso, que es el género, en particular la masculinidad, y mi intención era hablar o empezar a explorar, digamos, de qué manera TikTok me podía servir para justamente divulgar esos temas y hablar de esos temas. Y de pronto se dio una coyuntura, probablemente la recuerdan, hubo un video muy viral en el que una persona en una clase de Zoom pues tuvo una crisis emocional debido a que sus compañeros y sus compañeras pues se negaban a referirse a esta persona por su identidad elegida. Y entonces a mí me pareció como muy natural hacer un video explicando, porque a ver, yo estaba, en ese entonces mi cerebro estaba en modo hablar de cosas, ¿no? Sobre el género, etcétera, pero al mismo tiempo esta era mi área de especialidad, la lengua. Entonces me pareció como muy natural hacer un video en el que yo explicaba qué es lo que estaba pasando con esto del lenguaje incluyente en términos lingüísticos, ¿no? Qué era lo que estaba pasando desde la lengua. Y de pronto explotó ese video, de pronto llegó un montón de gente y con la gente llegaron las preguntas. Como pueden imaginarse, la sección de comentarios era un cúmulo de nobleza y buenas intenciones, como suele ser el caso. Y lo que pasó aquí fue algo que no puedo decir que no sabía, pero que comprobé de la forma más violenta y abrupta, que fue el hecho de que la mayoría de las preguntas y los comentarios que yo recibía tenían o estaban, digamos, atravesados por un único filtro. Y ese único filtro era este de aquí, que es probablemente la palabra que más digo de lunes a viernes, ¿no? Me di cuenta, por ejemplo, de que muchas de las cosas que me preguntaban, incluso las que venían bien intencionadas, tenían que ver con ¿esto está bien o está mal? ¿Pero es correcto o no es correcto? Pero entonces, ¿sí existe o no existe? Pero, etcétera, 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 ¿no? Entonces, primero me resultó un poquito decepcionante, ¿no? Porque, como lo vamos a ver ahora, esas son las preguntas más aburridas que se puede uno hacer cuando habla de lengua. Pero además me pareció preocupante, porque en el contexto de lo que estábamos hablando, la norma o lo que está bien o lo que está mal o la pregunta misma, ¿no? Perdón, de tratar de legitimar lo que está bien o lo que está mal, se estaba utilizando, se estaba instrumentalizando para abordar un tema que tenía más que ver con lo social, ¿no? Entonces, yo empecé a hacer algo que yo no sabía en ese momento y probablemente además ni siquiera lo estaba haciendo del todo bien, que hoy sé que se llama divulgación. Lo que empecé a hacer fue a contestar comentarios y a contestar preguntas, a contestar dudas de las personas. Y entonces empecé a decirles como, bueno, mira, pues no es que esté ni bien ni mal, ¿no? Las y los lingüistas pues no piensan en términos como de correcto o incorrecto. No tiene sentido, no hay criterios objetivos para hablar de eso. Y entonces vino el backlash, ¿no? Otra vez, ¿no? Y entonces me di cuenta de que nuestra relación con la lengua está, digo yo, hackeada, ni siquiera atravesada, está completamente hackeada por esto de aquí. Porque es la única forma que tenemos de relacionarnos con la lengua, porque es la única forma que nos enseñaron. Tampoco es nuestra culpa, no es mi intención venir aquí a pararme como en un ladrillo moral y decir como deberían ser como yo, no sé, sino que creo que esta es la única forma que tenemos de relacionarnos con la lengua, incluso quienes amamos la lengua.
Yo tuve un blog que debe estar por ahí perdido en el internet, ojalá nadie lo encuentre, en el que le explicaba a la gente por qué se dice hubo y no hubieron, ¿no? Así derrochando ironía sobre los ignorantes que decían hubieron, etc. Entonces, todos pasamos por ahí, yo también pasé por ahí porque al final es, insisto, la única forma que nos dan para relacionarnos incluso afectivamente con nuestra lengua, ¿no? Entonces, me di cuenta que había como un pasito más. Porque, a ver, no, yo nunca he tenido la intención de hacerle una guerra al normativismo, creo, y lo he dicho en mis libros. Creo que el normativismo puede tener sus usos, ¿no? Hay contextos específicos en los que la norma se puede utilizar para bien, ¿no? Creo que hay, bueno, para empezar, en la alfabetización, en el aprendizaje de lengua en los niveles más bajos, pues algo de estandarización viene bien, ¿no? Y algo de elegir y de discriminar un poco en el mejor de los sentidos, ¿no? En términos de contenido, a veces viene bien. También cuando una lengua está bajo el ataque de una lengua más grande, por ejemplo, a veces también viene bien como cerrar filas, estandarizar y ya después que la cosa se vaya, ¿no? Como ampliando. Entonces, no creo que el normativismo per se sea una mala idea, pero sí creo que hay un problema que nos atraviesa a todas y a todos, que es lo que yo llamo la normativitis, que es, o sea, la etimología, digamos, es la inflamación del normativismo, ¿no? Que es, creo yo, como esta hinchazón ideológica del normativismo. Yo creo que el normativismo lingüístico se convirtió en una ideología que nos atraviesa y que no nos permite ver la lengua de otras formas. Les prometo que esto tiene que ver con los caminos de la traducción, pero me gustaría como hacer este gran rodeo para explicarles por qué empecé a hacer lo que hago y por qué esta es también una forma de habitar las profesiones que tienen que ver con la lengua. Entonces, bueno, la normativitis, decía yo, es como esta inflamación ideológica que nos impide ver la lengua de otra forma que no sea a través del filtro de la norma. O sea, esto está bien o esto está mal. Y para eso vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a mostrar una palabra y me gustaría que al ver esa palabra, no me respondan, no me digan, no es terapia grupal, pues, pero sí me gustaría que piensen en su fuero interno cuál es su reacción al ver esta palabra. Quiero que, ¿no? Así nomás, cierren los ojos. Y ya escucho por ahí así los que sintieron así que un hiss, ya así como en el, la parte de atrás del lápiz, ¿no? En el pizarrón, así en un rincón de su cerebro. Y bueno, suelo hacer este ejercicio con mis alumnas y alumnos en los primeros días. Acá no tenemos todo el tiempo para hacer eso, pero creo yo, se los voy a resumir, hay dos posibilidades. Porque, a ver, yo también, yo no conjugo este verbo porque en la variante dialectal, sociolectal en la que yo crecí, se conjuga dijiste, punto. Y yo tengo dos opciones. Como hablante, que no utiliza esta variante, yo tengo dos opciones. Y esas dos opciones son ambas, de hecho, la misma frase, ¿no? La primera opción es reaccionar con un ¿por qué? La segunda opción es reaccionar con un ¿por qué? Esta es la general. Incluso sin que nos demos cuenta. Cuando yo puse esto aquí, lo más seguro es que incluso si ya leyeron mi libro, incluso si ya ¿no? Han visto a mí o a cualquier otra persona hablar de esto, seguramente la única forma que tenemos de relacionarnos con este uso lingüístico es esta de acá, ¿no? Entonces, lo que me gustaría hacer a lo largo de estos minutos, antes de volver al tema principal, es examinar por qué y por qué es importante que las personas que estudian lengua se involucren con esto que estoy diciendo. Porque, a ver, bueno, la diferencia inicial es que la normativitis nos va a decir esto no debe decirse. A veces, de hecho, lo dan tan por sentado que a veces incluso esconden el debe. A veces dicen, eso no se dice, ¿no? O por ejemplo, eso no existe, que me encanta, ¿no? Porque es como, esto que acabo de decir no existe. Pero bueno, el punto es que lo que quieren decir en el fondo, en realidad es un eufemismo. Lo que quieren decir es eso no debería existir. Porque es evidente que existe, ¿no? Por eso estamos discutiendo. Entonces, la lingüística, que es una disciplina científica que nació hace como 100 años, ¿no? Cuando un señor francés se propuso ver la lengua como otras personas ven otros fenómenos de la realidad humana, al constituirse como una disciplina científica, pues entonces abandonó lo que se hacía antes, en el siglo XIX, que era pensar la lengua exclusivamente desde acá.
Si ustedes ven las gramáticas, así las primeras gramáticas del español, del inglés, ¿no? Del francés no se diga, ¿no? Se van a dar cuenta de que todo está pensado desde acá, lo que debe o no debe hacerse. A partir del siglo XX, de inicios del siglo, finales del XIX, principios del XX, cuando la lingüística nace, pues nos ponemos serios, ¿no? Nos ponemos adultos y empezamos a ver la lengua como lo hace la ciencia. Y entonces la ciencia nace de la curiosidad. Por eso es que la lingüística no nos dice lo que debe ser, nos dice lo que de hecho es. Entonces, por ejemplo, cuando yo veo esto con ojos normativíticos, pues lo que yo digo es, ¿por qué dices eso? Eso no debe decirse. ¿Por qué? ¿Quién sabe? No debe decirse. Y cuando la lingüística lo ve, dice, ¿no? Como, ¿por qué dice eso la gente? Y entonces investiga. A partir de la curiosidad investiga y entonces se pregunta, ¿por qué esto se dice? Y entonces se responde, ¿no? Y dice, ok, pues mira, esto tiene prevalencia, es una conjugación probablemente heredada de esta confusión de las segundas personas en el medievo y en el Renacimiento, cuando se perdió el voz reverencial, pues seguramente hubo una confusión, 3 señores blancos, cuando había 8 hablantes de español, pues 3 de ellos eran la academia, ¿no? Y entonces decidieron quitarle esa S a la segunda persona, y por supuesto que la lengua se defiende de ese uso anómalo, y pues cada vez que alguien dice dijiste, es la lengua tratando de recuperar algo que es obvio para sus patrones. Entonces, es esa, o también a lo mejor es una conjugación por analogía, ¿no? No sé si lo habían pensado, pero el resto de las conjugaciones de la segunda persona, pues sí, de la segunda persona, terminan en S. Tú decías, tú dirías, tú dirás, tú dices. Entonces, pues sí, ¿no? Entonces, eso dice la lingüística y también nos dice, bueno, y fíjate que esta variante se ajusta a ciertos contextos, ¿no? Por supuesto que no se usa en todos lados, es privativa, bueno, no es privativa, pero sí prevalente en el habla rural, por ejemplo, en algunas zonas del país, bueno, no solo del país, sino del continente, y también en España. En México, por ejemplo, tiene prevalencia en la Ciudad de México, en ciertas zonas geográficas y sociales, etcétera, 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 etcétera. Eso es lo que hace la ciencia, ¿no? Pero en ningún momento va a juzgar, en ningún momento va a decir esta se debe usar o no se debe usar porque no hay razones. Vamos a buscarlas, vamos a ver, porque estoy seguro que están diciendo que sí, pero a ver si es cierto, ¿no? Porque en realidad esta pregunta, si yo que soy profesor universitario le quiero decir a mis alumnas, a mis alumnos que no deben decir dijiste, yo tengo el compromiso de darles evidencia, porque de eso se trata la universidad. No les puedo decir algo que está basado en aire o en agua, así como todo acuoso, ¿no? Sino que les tengo que dar evidencia. Entonces, pues ayúdenme tantito a encontrar la evidencia para decir que esto está mal, ¿no? Que esto no debería decirse. ¿Por qué dice la gente por lo general que esta no debería decirse? Ayúdenme. Ok, pero ¿por qué? Eso está padre. Porque la RAE lo dice, muy bien. El problema es que esa no nos resuelve la cuestión, porque la pregunta fue ¿por qué? No quién lo dice, ¿no? Entonces, si la RAE les explicó por qué, pues adelante, ¿no? Pero la cosa es que la RAE por lo general dice cosas como porque no se ajusta a los patrones naturales del español. Pero ya vimos que en este caso, este es el patrón natural del español. Entonces, ¿no? Pero ese es un buen, bueno, es un argumento recurrente, es verdad. ¿Qué otros? ¿Qué otros hay allá? Sí. Sí, ese es el spoiler en realidad, ¿no? Porque sí, claro, tiene todo que ver con la ley. O sea, a eso vamos a llegar, por eso vamos a ver que no tiene lugar en la lingüística, ¿no? Y sí, tienes toda la razón, solo guárdame esa porque ahí vamos a regresar ahí, pero digamos, jugando a lo que nos enseñaron en la educación básica o a lo que la gente dice y sabe, pues ¿por qué está mal? Aparte de porque ya dijimos, ¿no? Que la gente dice que porque la RAE lo dice, esa no nos sirve, esa es una falacia de autoridad, entonces pues no nos responde realmente la pregunta. ¿Por qué más? Cuéntenme. No tienen que saber, o sea, nomás es, ajá. Eso está padre, sí, porque se oye mal. Pero de nuevo, no se oyen mal las otras conjugaciones que terminan en S, ¿verdad? Aiga, se oye mal y se ve feo, pero caiga, traiga, distraiga, sustraiga, esas no, ¿verdad? Aunque son esencialmente el mismo subjuntivo, nomás cambia una letra. Esas no se oyen feo, ¿no? Entonces, el criterio estético no es objetivo tampoco, por lo tanto, tampoco nos sirve, ¿no? ¿Qué otras hay? Porque lo dice la mayoría, perdón, porque no lo dice la mayoría, porque lo dice una minoría, por lo tanto, solo lo que es mayoritario es correcto. Pero luego volteamos a ver que hay un montón de usos cultos que se perciben como correctos y que son minoritarios.
Este ejemplo me encanta porque en las universidades abunda, pero seguramente les han corregido el no se dice en base a, se dice con base en, ¿no? Bueno. No sé si sus profesores ya leyeron las últimos, como los estudios más recientes sobre el uso de con base en y en base a, pero el uso de en base a es mayoritario. Hay más gente que dice en base a que la gente que dice con base en. ¿Ustedes ven a la academia cambiando su gramática? No. Porque el criterio no es mayoritario. No es mayoritario, no es estético, no es lógico. Ese es otro, ¿no? Porque no tiene lógica. Buena suerte explicando la doble negación en español y porque es normativa, ¿no? Entonces, la lógica, yo ahí no ni metería las manos, ¿no? La lengua no tiene nada que ver, bueno, sí tiene un poquito que ver, pues, pero digamos, no se debe a la lógica, se debe a la convención. Entonces, cuando hago este ejercicio extendido en mis clases, pues justamente llegamos a la conclusión de que, pues, ¿cuáles criterios objetivos? No los hay. Cualquier razón que demos o no aplica en el otro caso, que la misma normativa dice que, ¿no? Que en ese otro caso aplica otra cosa, y uno se encuentra con que en realidad las razones detrás del normativismo lingüístico, de la normativitis, de esta versión ideologizada, ¿no? y cegadora de ver la lengua, en realidad tiene todo que ver con lo que ya decías. Uno, con apelaciones a la autoridad. Ajá. Sí. Totalmente. Toda, así, la colección que quieras como de estructuras de poder, ¿no? Central, casualmente, el habla correcta siempre tiene que ver, o siempre es la que hablan las clases dominantes, la región dominante. Hay muchos estudios, por ejemplo, que dan cuenta de cómo las hablas más correctas, coincidentemente, siempre son las de las capitales, por ejemplo, ¿no? Las de las metrópolis. Las otras son como satelitales, ¿no? Entonces, no es cierto, por supuesto, acabamos de ver que no hay criterios objetivos, y también hay muchos estudios que se han hecho, por ejemplo, con el francés de Canadá y el francés de París, o con el griego de Atenas y de Creta, por ejemplo, y cuando se le pregunta a los griegos, ellos dicen, claro, la más bonita es la de Atenas, pero cuando le preguntan a alguien que no habla griego, dice, las dos son igual de bonitas, ¿no? ¿Por qué? Porque de nuevo no es un criterio objetivo, no existe tal cosa como un criterio estético objetivo sobre la lengua, siempre está atravesado por cuestiones sociales. Y esa es la cosa acá, ¿no? Que en realidad lo que debe decirse solo se sostiene siempre y cuando no hagamos preguntas. Y por eso es que la normatividad lingüística, el normativismo lingüístico es anticientífico. Ahora, a raíz del último libro que se estrena, iba a decir como si fuera película, ¿no? Que se sale a librerías a finales de octubre, tuve que trabajar mucho temas de conspiranoia y pseudociencia y estas cosas, y he empezado a pensar el normativismo lingüístico, de hecho, en código pseudocientífico, porque lo que hace es, suena a ciencia, suena que es serio y objetivo, pero en realidad no tiene nada de científico, ¿no? Es un embuste, básicamente. Entonces, pues yo no puedo enseñar eso en la universidad, yo no le puedo decir a mis alumnas y a mis alumnos que no deben decir dijistes, porque pues no tengo herramientas objetivas para hacerlo, ¿no? Y entonces, lo que pasa después es que la normativitis, pues, es, por lo tanto, acrítica. Decía yo hace rato, funciona siempre que no hagamos preguntas. En cuanto empieza a hacer preguntas, empieza a desmoronar. Y luego la gente me dice en redes, ¿no? Esta gente noble y amable de la que hablábamos, que me dice en redes como, es que estás fomentando la mediocridad. Y yo lo pienso y digo, pero a mí esta me parece profundamente mediocre, ¿no? O sea, como decirle a los niños, esto se dice, esto no se dice. ¿Por qué? A mí tampoco me explicó Mistere, ¿no? En los 90, entonces, quién sabe, pero así es, ¿no? Eso es profundamente acrítico y profundamente ofensivo, digamos, al pensamiento crítico. Esta de acá, pues no, esta sí. Esta, por ejemplo, en el salón de clases, es muy interesante hablar de estas cosas, ¿no? Primero, el por qué se dice, cómo llegamos ahí. Si estamos en un salón de lengua, además, pues se supone que nos interesan estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos aquí? ¿Por qué el español tiene esa conjugación? ¿Por qué tiene esa variante? ¿Por qué no pasa en otros verbos? ¿Por qué solo pasa en el pretérito simple del indicativo? Etcétera, 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 ¿no? ¿Por qué socialmente se percibe a los hablantes de esta variante de la conjugación de una manera que no se percibe a los hablantes de la variante estándar, por ejemplo? Porque hay una variante estándar. ¿Qué tan necesaria es una variante estándar? ¿Alguien habla la variante estándar? Etcétera, 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 ¿no? Todo eso es interesante y eso es pensamiento crítico, ¿no? La otra no, la otra es obediencia. No es educación, es obediencia, ¿no? Entonces,
Y viene lo peor, que el resultado de todo esto es que el normativismo, y aquí es donde voy volviendo al paréntesis que abrí, resulta, por lo tanto, como abreva de una situación social no lingüística, tiene una consecuencia social también. Por lo tanto, se vuelve jerarquizante. Si yo creo que hay usos que deben usarse, valga la repetición, y otros que no, entonces yo creo que hay hablantes de mejor calidad que otros, ¿no? Que hay hablantes de primera categoría y hay hablantes de segunda categoría. Imagínense tener 5 años e interiorizar esto a tal punto que cuando aparece esto en la pantalla, de inmediato tu cerebro te lanza así una alerta, ¿no? Entonces, esta de acá, como no juzga, como se pregunta, es democrática, ¿no? La lingüística no dice estos hablantes son mejores que estos otros, muy por el contrario, ¿no? Lo que hace es pues, abarcar la lengua en su conjunto. Y aquí fue donde yo me di cuenta que lo que yo estaba empezando a hacer tenía sentido. Porque, insisto, yo no sabía que estaba haciendo divulgación, yo empecé a hacer videos respondiendo preguntas y entonces me di cuenta de que había una distancia enorme entre lo que las y los profesionales de mi área sabemos y lo que la gente, los hablantes, saben de su propia lengua. Me di cuenta de que nuestra relación con la lengua está atravesada por esto de acá. Y entonces empezamos a pensar no en variantes de lengua, sino en los hablantes. Y eso tiene consecuencias en la sociedad. Entonces, por eso es que ya con el tiempo empecé pues, a profesionalizar la divulgación, empecé a estudiar también, porque lo platicamos ayer en una de las charlas que tuvimos. Yo en realidad, yo estudié traducción primero, bueno, interpretación ya establecimos que no soy traductor, bueno, no era traductor en principio, pero después estudié lengua y literatura, porque a mí lo que me gustaba era la literatura, a mí me gustan los libros. Y resulta que de pronto me veo envuelto en esta vorágine de hablar de la lengua, y cuando me di cuenta de que valía la pena y de que había un vacío, al menos en TikTok, no quiero sugerir ni mucho menos que que no había divulgación lingüística antes, pues, por supuesto que sí, pero digamos, específicamente en el reducto de las redes sociales, específicamente en TikTok, me di cuenta de que había un vacío y que las personas no estaban hablando, es decir, que las personas profesionales de la lengua no estaban hablando lo suficientemente fuerte de esto, que en teoría es lingüística 1.0, ¿no? Entonces, por eso es que empecé a darle este enfoque al tipo de divulgación que hago. Y una última cosa en la que difieren la perspectiva normativítica de la lengua y la lingüística, ¿no? la lingüística científica, que es al final un oxímoron, pues, es que el normativismo es apocalíptico. Steven Pinker les dice los jeremías lingüísticos, ¿no? Dice que son estas personas que siempre están anunciando el fin de la lengua, ¿no? Que siempre se va a destruir. En el manual del español incorrecto hice una cosa que, o sea, es de mal gusto reírse de tu propio chiste, pero la verdad me da mucha risa, porque hice una línea del tiempo de toda la gente a lo largo de la historia que se queja de cómo hablan los demás, ¿no? Y la tabla empieza con el primer registro que tenemos. Ya dejen ustedes del español, el primer registro que tenemos de la primera lengua de la que tenemos algún tipo de documentación, que es el sumerio. Y en el sumerio, también según Steven Pinker, tenemos ya gente que se quejaba de cómo escribían los jóvenes, ¿no? De que los jóvenes estaban destruyendo el idioma. Y la tabla cierra, y de hecho esto además fue muy chistoso porque lo metí ya en la revisión del libro. El libro ya estaba escrito y eso lo incluí como ya cuando lo estábamos revisando. Una periodista nicaragüense, bueno, México-nicaragüense, que se llama Ligia Urroz, publicó una columna en Milenio diciendo, adivinen qué, que los jóvenes están destruyendo la lengua, porque que si los emojis, que si el reggaetón, que si no sé qué. Entonces, esto es una cosa que los filósofos llaman un miedo perenne, ¿no? Es una cosa que en cada generación, ahora sí, esta generación, ahora sí, todas las anteriores nos falló, pero esta sí es como The Rapture, ¿no? Como, no fue en esta ocasión, pero la que sigue seguro sí. En este caso, esta generación sí va a destruir el español, ¿no? Pero en realidad es un miedo que en el fondo es un instrumento político,
¿no? Las estructuras de poder lo que hacen es fingirse las víctimas. Lo estamos viendo en Estados Unidos, ¿no? Como la persecución de los blancos, etcétera, ¿no? Que son la mayoría y están en el poder, ¿no? Entonces, la idea de fingirse perseguido es una estrategia típica de las estructuras de poder para perpetuarse. Y por eso escuchamos que no, el español, van a destruir el español, etcétera. El español es de las 7,000 lenguas que tenemos registro, es como la sexta, o sea, a ver, creo que es la segunda en número de hablantes nativos, goza de perfecta salud, todas las proyecciones nos dicen que va a vivir y crecer el resto del siglo y le queda muchísima vida, ¿no? Si a ustedes les preocupa que un idioma se vaya a morir. Hay un montón de idiomas, de lenguas nativas en México que requieren su esfuerzo y su energía. El español no es una de ellas. El español es un señor de 10 siglos que se sabe cuidar bien, no necesita que lo cuiden. Entonces, me pareció también, cuando empecé a hablar de lengua, que esto era prevalente, ¿no? La idea de que no, es que vamos a destruir el idioma, es que ya no nos vamos a entender, etcétera, etcétera. Y me pareció que era importante, pues, a ver, yo estudié esto de acá y pues al final para mí era como, no como, es como cuando ves a alguien así haciendo una rabieta y tú dices, no pasa nada, ¿no? Y me di cuenta que era importante, sobre todo, y esto lo digo en este espacio en el que somos profesionales de la lengua, sobre todo para quienes quieren la lengua, porque es muy feo que nuestra única relación con la lengua, que nuestra única relación afectiva con la lengua sea la irritación y la preocupación. Entonces, me pareció que era importante hablar de esto en público. Y por eso es que, bueno, me gustaría detenerme nada más 2 segundos en esta idea del apocalipsis, ¿no? Porque me gustaría ilustrarlo, creo que se ve muy claro cuando uno lo ve en términos así gráficos. Porque cuando hablamos de gramática, es decir, cuando hablamos de lengua, estamos hablando en realidad de gramáticas, ¿no? Por gramática me refiero a pues, el conjunto de convenciones de una lengua, ¿no? De las cosas que pasan en una lengua, desde lo fonético hasta lo pragmático. Y entonces, pues acá arriba, o sea, es una pirámide que tiene 3 tipos de gramática y acá arriba pues está la gramática normativa, ¿no? La que dice lo que debe ser. Ya vimos que es ambigua, coyuntural, apela a la autoridad, es caprichosa, no tiene ningún tipo de sostén en la lingüística, es más bien un capricho social, ¿no? que parte del prestigio lingüístico, que no es otra cosa más que prestigio social, bueno, prejuicio también. Y está acá arriba, ¿no? Ojo, hay contextos normativos. Y todo bien, o bueno, todo bien con asterisco, ¿no? Pero en principio, o sea, tampoco vamos a negar la realidad. Yo doy clases en la universidad, yo también tengo rúbricas en las que bajo puntos por acentos mal puestos, pero mis rúbricas dicen, si hay errores de alfabetización básica que no están justificados por el contexto, por ejemplo, ¿no? Porque no voy a bajar puntos nada más así en abstracto como de esta persona no sabe escribir, pues no. A lo mejor, a ver, si no sabe escribir, o como lo que entendemos por no saber escribir, su problema es comunicativo. Su problema es que no se sabe adaptar a ese contexto normativo. El problema y la trampa del normativismo es confundir lengua normativa con lengua. La lengua es mucho más grande y mucho más interesante y mucho más divertida de lo que el normativismo nos hace creer, ¿no? Entonces, esta es la pirámide de acá arriba, perdón, esta es la puntita de la pirámide hasta acá arriba, luego sostenida por pues, la parte en medio, que es la gramática descriptiva. Hay gente que, por ejemplo, distingue entre lingüística descriptiva y lingüística prescriptiva. Yo a la lingüística descriptiva le digo lingüística, ¿no? Porque o sea, es redundante, porque lingüística prescriptiva es una contradicción. No hay, a ver, si es lingüística, es científica. Si es científica, no puede normar la realidad. Es una contradicción epistemológica, por lo tanto, no puede haber lingüística prescriptiva. Es otra cosa, es normativismo, es el ejercicio de un prejuicio social, es muchas otras cosas, pero lingüística no es, ¿no? Entonces, pero bueno, me estoy desviando. El punto es que aquí está la lengua descriptiva, es decir, aquí habitan los lingüistas, ¿no? Las lingüistas a esto se dedican. Y por ahí nos empezamos a colar las y los traductores, ¿no? Vamos a ver que en realidad estamos en todos lados, pero bueno, acá también, por supuesto. Hay contextos, ¿no? En los que a veces uno va a la boda, ¿no? Y a veces o con los perros, pero a veces, claro, también tienes que estar en contextos en los que, pues ni modo, ¿no? Toca la parte aburrida y la parte como de lo serio, lo académico, por ejemplo, que tiene su encanto, ¿no? Porque no deja de ser pues, un contexto más restrictivo, ¿no? Y todo eso está bien, y como traductores, traductoras, pues hay que saber, y como comunicadores también hay que saber adaptarse a los diversos contextos, incluidos los normativos. De nuevo, el problema es creer que ese es el único.
Y entonces, pues tenemos esta de acá, que es lo que realmente pasa. Aquí es lo que debería pasar con base en quién sabe qué. Acá es lo que de hecho pasa. Pero abajo de todo eso está lo que ni nos preguntamos y de todas maneras ahí está. Acá arriba, por ejemplo, la normativa va a decir, solo se dice todos mis amigos o todas mis amigas. No se debe decir todos mis amigues, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién sabe? ¿No? Porque ya que no es el paradigma de género del español, todas estas cosas que ya sabemos, ¿no? Acá nos va a decir, los lingüistas nos van a decir, bueno, mira, pues sí, el paradigma de género del español es masculino-femenino, ¿no? Tenemos por ahí un neutro pues, medio fosilizado, ¿no? En ello y lo y así, en como 3 pronombres, ¿no? Y en últimos años empiezan a surgir contextos en los que las personas están optando por un tercer género para las personas. Y ese género neutro, según lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Tiene 2 vertientes. Bueno, tiene muchas vertientes, tiene muchas posibilidades. La que parece prevalecer hasta ahora y que está ganando terreno es la letra E. Y se utiliza de 2 maneras principales. Se utiliza como genérico o se utiliza como una especie de tercer género. No, si yo digo todas, todos, todes, pues me estoy refiriendo con todes a personas que no se adscriben al binarismo de género. Si yo digo nomás hola todes, estoy hablando de masculino, femenino y quien esté, ¿no? Entonces, esos son los 2 usos que la lingüística está encontrando en el lenguaje, bueno, particularmente en los marcadores neutros, ¿no? La de acá abajo, bueno, y además acá te voy a decir, bueno, aplican algunos contextos, en el contexto normativo se percibe como les da repele, ¿no? Y así. Además, hay una lectura social respecto a esto, la gente no nada más siente resistencia porque como hablantes que llevan toda la vida hablando en un paradigma de género doble, sino también como entes sociales que a lo mejor no están de acuerdo con todo lo que implica en términos sociales la presencia de una persona que no se adscribe al binarismo de género. Pero acá te va a decir, sí, mira, la gente va a decir todos mis amigos o todas mis amigas o todos mis amigues, pero nunca va a decir todos amigos mis. Porque sabemos, y nadie nos lo enseñó, porque eso no te lo aprendes en la escuela, que el determinante va antes del sustantivo. Sabemos que la T se pronuncia como T. Sabemos que en español se lee de izquierda a derecha. Sabemos que la D, por ejemplo, de todos, no es la D de toda la vida. No sé si lo habían pensado, pero en español tenemos 2 Ds. Tenemos de hecho, en sus cabezas pronuncian la palabra dado. O bueno, no sé si en sus cabezas, si lo quieren hacer adelante, pues no sé. ¿No? Digan la palabra dado y se van a dar cuenta de que son 2 Ds distintas. La primera es una D, la segunda es una D. Dado. Nadie dice dado. A menos que estés mormado y estés llamando a Lalo, no sé. Pero eso no te lo enseñan en la escuela. Eso Mystery ni se ha enterado tampoco, ¿no? ¿Por qué? Porque eso es lo que sostiene la lengua. Esa es la gramática internalizada. Eso es lo que le da al español su personalidad. Esa es la que nos enseña cuándo la S se sibila, cuándo se aspira, en qué lugares. Esa es la que nos dice cuál es el orden de las palabras. Esa es la que nos dice, bueno, hay gente que dice aiga, hay gente que dice haya, pero todo el mundo sabe que eso es un subjuntivo del presente, de la tercera persona del indicativo, del subjuntivo, perdón, aunque nadie sepa qué acabo de decir. ¿No? O sea, aunque los hablantes no tengan idea de qué es ninguna de esas palabras, todo el mundo cuando escucha un haya o un aiga sabe perfecto cuál es el lugar en la oración de esa palabra. ¿No? Es más, hay estudios en los que se ha encontrado que en los lugares en los que, o en los contextos en los que se dice aiga, se utiliza como verbo, no como modal, bueno, no modal, como auxiliar, perdón. O sea, cuando lo usan como auxiliar, dicen haya. Aiga es solamente la conjugación del verbo semántico, digamos. Entonces, de nuevo, porque es interesante, es una pregunta interesante, pero si estamos atravesados, ¿no? Como por así no se dice, pues obviamente uno se pierde de toda esa conversación. Y entonces, bueno, esta de acá tarda siglos en cambiar, literalmente siglos. Entonces, imagínense que el normativismo lingüístico lo que hace es decirnos, si le das unos martillazos aquí, se va a caer la pirámide. Ese es el apocalipsis lingüístico. Y de nuevo, no es porque lo crean, o bueno, mucha gente sí lo cree, pues, pero me refiero a la función de ese miedo es sostener otra pirámide, que no es la pirámide lingüística, es una pirámide social, es una estructura de poder. Entonces,
cuando yo me di cuenta de todo esto, cuando hice consciente algo que, de nuevo, según yo, es como de primer semestre para cualquier persona que estudie una carrera de lengua, resulta que no tanto, resulta que en realidad esto es más persistente y somos mucho más porosos a los prejuicios que nos interiorizaron desde chiquitos, ¿no? Entonces, por eso es que me pareció que era importante profesionalizar lo que había empezado a hacer de forma accidental en las redes sociales. Y pues ya, eso fue ya hace unos 5 años, y decidí entonces sí que mi cuenta de TikTok, que era una cosa pues, ahí como ambigua, extraña, la iba a utilizar para convertirla en un canal de divulgación lingüística. Y la divulgación lingüística, insisto, no soy el primero que lo hace, por supuesto, hay un montón de divulgadores en otros formatos. Yo mismo crecí leyendo a José Moreno de Alba, por ejemplo, a Alex de Helmo, con el que hoy no tengo nada en común, pero que en su momento fue muy importante para mí. Y bueno, a lo que voy con esto es que resulta que la lengua, y quienes nos dedicamos a las profesiones de lengua, también tenemos ese otro camino, del que rara vez nos hablan además en la universidad. La divulgación es un trabajo. No siempre el mejor pagado, pero es un trabajo, ¿no? Y sobre todo, y con esto además me parece muy lindo, que creo que conecta con lo que ya platicábamos antes, es parte de la responsabilidad social de las personas que hablan de lengua. Yo me di cuenta de que lo que yo hacía parecía activismo. O sea, cuando yo empecé a hablar en redes sociales de que pues, no tiene sentido hablar de correcto, incorrecto, estas cosas que para mí eran obvias, de pronto parecía que yo estaba haciendo como, pues eso, como activismo social, como que estaba, ¿no? Y de pronto yo dije, me encanta la idea porque suena como muy sexy, pero no, ese no soy yo. O bueno, a ver, sí tengo principios como sociales muy claros, pero no era la intención de origen. Me di cuenta de que si parece activismo es porque la vara está muy baja. La vara de la verdad está tan baja que decir una verdad parece activismo, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? A que todas y todos los profesionales de la lengua tenemos, primero, la posibilidad, ¿no?, de compartir lo que sabemos, de formarnos en los diversos modos de compartir lo que sabemos, y también la responsabilidad de hacerlo. Yo luego cuando voy a las facultades de lingüística y cosas así, pues justo les pregunto, por ejemplo, en qué están haciendo su investigación o qué están haciendo, etcétera, ¿no? Y a ver, la gente hace cosas muy loables, ¿no? También de las que yo también aprendo, pero a veces me pregunto, bueno, ¿y quién va a leer eso? A ver, bueno, que la gente se entere, ese es mi trabajo, ¿no? O sea, justo leer esas cosas para que luego la gente se entere. Pero lo que voy es, ¿pero por qué solo yo lo tengo que leer? ¿No? O sea, ¿por qué si todos los años está saliendo gente de las facultades de lingüística, de las facultades de lengua, de la carrera de traducción e interpretación, ¿por qué solamente parece que yo soy el que está haciendo activismo lingüístico, ¿no?, cuando solo estoy haciendo divulgación? Y a donde quiero llegar, pues es a eso. Las y los traductores estamos en todos lados. A veces nos toca trabajar en la parte normativa, que es la más aburrida, pero pues es ni modo, es lo que hay que hacer, ¿no? A veces en la docencia, por ejemplo, insisto, me ponía yo mismo de ejemplo hace rato, a veces nos toca jugar con eso de hasta arriba también. Y se vale, porque somos profesionales de la comunicación, sabemos comunicarnos también en ese contexto. Y se vale. A veces nos toca estar acá, y nos guste o no, nos toca estar acá. Pero en realidad, como profesionales de la lengua, pues nos movemos en todos lados. Y en teoría tendríamos que ser capaces de entender pues, todos los niveles de la lengua. Y, por lo tanto, pues yo nada más quería como volver a donde empecé, ¿no?, a la pregunta de por qué me salí del carril, ¿no?, de mi trabajo como traductor, que traduce libros en pijama, ¿no?, en mi casita, sin que nadie me vea. ¿Cómo fue que de pronto llegué a justo lo contrario, ¿no?, a estar frente a un montón de gente diciendo cosas? Es porque la divulgación es un puente. Y Rodolfo usaba hace rato la metáfora del puente y me pareció muy lindo la forma en la que lo que yo hice sin pensar en lo que iba a escucharlo decir a él. Me parece muy linda la conexión porque los traductores, las traductoras somos divulgadores naturales, ¿no? Porque hace rato hablábamos de cómo la traducción, la interpretación es un puente, es una actividad democrática, se trata de ampliar un mensaje. Y eso quiere decir además, entonces, que ya platicando de lo que yo les quería platicar, pues
La divulgación es también un puente. Acá está lo que hacen los lingüistas, lo que hacen, en este caso, la lingüística aplicada, la traducción. Y todos los demás profesionales de la lengua. Acá están las y los hablantes, probablemente secuestradas por el normativismo, ¿no? En términos de su relación con la lengua. Aquí en medio está la posibilidad, ¿no? De que nosotras y nosotros ejerzamos primero, esa doble posibilidad y responsabilidad, ¿no? Entonces, a mí me encantaría ver, primero, por supuesto, me encantará ver, ¿no? Como gente ejerciendo la traducción y la interpretación en los diversos ámbitos en los que se puede, pero también me encantaría ver gente que está en espacios públicos. Públicos pueden ser virtuales, ¿no? Pero ejerciendo también su responsabilidad social de hablar de la lengua y también, ¿por qué no?, ganando dinero y cobrándole a Didi Food por hacer comerciales, ¿no? Porque al final, a ver, ese es el mundo en el que vivimos y ese es yo tengo bien claro que yo soy el equivalente al lingüista que salía, bueno, eso no pasaba, ¿no? Pero como al que invitaban a Venga la Alegría, ¿no? En los 90, ¿no? Yo tengo bien claro que ese es parte de mi trabajo. Porque al final, claro, TikTok es lo que eran los medios tradicionales. A mí ahora me pasa que luego me invitan, yo cuando empezaba con esto, como que cuando me empezaban a invitar a la tele, yo decía, wow, no voy a ir a los medios tradicionales. Y después me di cuenta de que era yo el que le estaba haciendo un favor, ¿no? Que en realidad ellos estaban usando mi plataforma para, pues, rascarle lo que le queda de vida, ¿no? A los medios tradicionales. Entonces, no me parece menor, ¿no? O sea, es juguetón esta idea como de las redes y el TikTok y tal, pero no me parece menor. Yo tengo bien claro que TikTok es una plataforma de entretenimiento. Me lo han dicho los de TikTok, ¿no? Pero yo sé que me tengo que inscribir en ese juego, pero mi propósito es divulgativo, mi propósito es pedagógico, es comunicativo y es también social, ¿no? Entonces, me gustaría ver también más voces, más gente repitiendo las cosas que, de nuevo, no porque las diga yo y las repitan ellos, sino porque son las cosas que en teoría sabemos, que en teoría aprendemos. Y estoy seguro de que mucho de esto, al margen de nuestros sesgos y nuestros prejuicios, les hace clic porque al final es verdad. Y lo sabemos, especialmente como traductores, traductoras que tenemos que trabajar con el contexto, sabemos lo que es adecuarse a un contexto, no partir de la norma. Yo siempre digo que un traductor normativista es un traductor que no le entendió a la carrera, ¿no? Porque no hay manera. O sea, si como traductor tienes que trabajar con el contexto, ¿cómo vas a anteponer la norma? No hay forma de anteponer la norma. Yo doy clases de traducción publicitaria, por ejemplo. Y entonces, si la norma dice que después de una oración va un punto, y si yo tengo que traducir un eslogan y me ponen un punto, pues le voy a bajar puntos yo. Por poner un punto, porque diga lo que diga la norma, el contexto publicitario es muy distinto al contexto académico, por ejemplo. Entonces, el contexto está acá, la norma está acá. Hay que conocerla, hay que saberla, hay que también saber ejercerla y saber disfrazarse, ¿no? en los contextos normativos, pero los contextos normativos son chiquititos. La lengua es mucho más grande, es mucho más interesante y por eso pues vengo, un poco obedeciendo a la consigna, vengo a platicarles no solamente de la posibilidad de pues, hacer traducción literaria, que al final es lo que amo hacer y lo que más disfruto y a lo que le dedico unas cuantas horas al día, todos los días, incluidos domingos a veces, dependiendo de la editorial, de las necesidades de la editorial, ¿verdad? Pero también hay otros caminos insospechados. Por ejemplo, la divulgación, no solamente en redes sociales, pero principalmente en redes sociales. Y también, a veces, la divulgación silvestre, ¿no? Como la que uno no hace como planeándola o la que uno no hace a propósito, pero la que sí hace en sus contextos inmediatos, ¿no? Hace rato platicábamos, ¿no? De cómo nuestros papás, nuestras mamás, nuestra gente que nos rodea, también está hackeada por el normativismo y también tiene una relación problemática con la lengua. Hay que sanar esa autoestima lingüística, hay que sanar nuestra relación con la lengua. Si amamos lo que hacemos, llamamos la lengua, nos merecemos tener una relación con la lengua que no sea solamente, decía ya, la irritación, la preocupación. Se vale también ejercer como otra forma de habitar la lengua y cambiar, creo yo, el normativismo por la curiosidad. Ya, eso es todo lo que les quería platicar. Gracias. Muchas gracias, Adrián. Creo que a nombre de todos los amantes de la lengua que estamos aquí presentes, queremos agradecerte por compartirnos tus reflexiones de viva voz. Ya no te tenemos detrás de una pantalla el día de hoy.
te tuvimos a todo color. Gracias por celebrar con nosotros este día. Queremos darte este pequeño presente y un reconocimiento por tu participación aquí con nosotros en el ITESO. Gracias. Muy bien, pues abrimos micrófono para todas las personas que deseen plantear sus dudas, inquietudes, preguntas. Buenos días, Adrián. Muchas gracias por venir a participar en nuestro primer foro y celebrar con nosotros el Día de la Traducción. Como mencionabas, en estas salas la mayoría son profesionales de la lengua, son personas o que aspiramos a hacerlo también, incluyo a mis compañeros de la licenciatura, y reconocemos lo importante que es la labor que haces y lo que divulgas, lo apreciamos mucho, pero también es algo que llevo debatiendo conmigo misma desde primer semestre, precisamente cómo encontramos el equilibrio entre apegarnos al normativismo que a veces es necesario en nuestro trabajo, en nuestro campo, pero a la vez no perder un concepto que planteas que es la lengua es para usarla, no para obedecerla. Sí, muchas gracias. Creo que todo vuelve a la idea del contexto, ¿no? Y creo que eso es algo que yo personalmente creo que me cayó más rápido por haber estudiado primero traducción que lengua, ¿no? Creo que yo soy traductor antes que todo lo demás. Y la traducción es, yo siempre les digo a mis alumnas y alumnos que bueno, que no depende de mí, pero si dependiera de mí, su título diría licenciados en contexto, ¿no? Porque al final de eso se trata, o sea, se trata de entender, la traducción no es mediación lingüística, es mediación comunicativa. Y es tan importante el receptor como importante es el mensaje original, ¿no? Entonces, siempre les pongo también este ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en lo que yo hago, que es traducción literaria, siempre les digo, imagínate que tienes Romeo y Julieta de William Shakespeare, pero tienes dos clientes distintos, y uno va a producir Romeo y Julieta en el Teatro Helénico de la Ciudad de México, subvencionado con el cast de la Compañía Nacional de Teatro, ¿no? Y quiere una versión que se sienta del siglo de oro, bueno, de Cervantina en español, Isabelina en inglés, ¿no? Y tienes otro productor que quiere Romeo y Julieta, pero quiere que Julieta sea punk y que Romeo sea emo, y que la historia ocurra en la batalla de emos y punks del 2008 en la glorieta Insurgentes de la Ciudad de México. Y siempre les digo, imagínate el resultado de esas dos obras. Es el mismo texto. Shakespeare se murió hace muchos años, bueno, no lo publicó, lo publicaron sus amigos, pero bueno, escribió ese texto en el siglo X y a principios del XVII, finales del XV, del XVI, no importa. Pero el resultado es muy distinto. Lo que quiere decir que la traducción no se trata del texto original, ¿no? Se trata del equilibrio entre ambas cosas. Y yo creo que cada vez que yo me hago esa misma pregunta, porque no crean que es algo que yo tengo ya claro, siempre vuelvo al contexto. Luego me preguntan justamente como, bueno, pero ya, a ver, dinos qué es lo que odias, ¿no? O sea, qué es lo que, porque todo el tiempo estás diciendo que todo se puede, que todo está bien, pero ¿qué sí odias? Y yo siempre vuelvo, ¿no? Por ejemplo, yo odio la palabra, cuando la gente dice literatura, cuando quiere decir bibliografía, ¿no? Como la literatura médica dice, ¿no? Y yo pienso en Chekhov, ¿no? Y así estos médicos que escribían literatura, ¿no? Eso, por ejemplo, lo aborrezco. Ayer decía que odio el verbo coadyuvar. O sea, hay muchas cosas. Cuando la gente dice mismo que en lugar de solo que, ¿no? Hay muchas cosas que yo personalmente aborrezco, pero algo que he aprendido es que ese es mi problema, ¿no? Que no tiene, pues sí, que no tiene, o sea, que eso no se traduce en que por alguna razón esté mal. Porque de nuevo, si yo digo que está mal, lo tengo que demostrar. Y no encuentro argumentos para decir que está mal. Entonces, ¿qué trato de hacer? Volver a las necesidades comunicativas. Esto no quiere decir que mientras se entiende todo bien, ¿no? Porque también a veces la gente con la mejor intención comenta, por ejemplo, mis videos diciendo como, no, pues ya, si te entendieron, todo bien, pero tampoco es verdad, porque en realidad, a ver, la lengua, lo dije hace poco, ¿no? La lengua no es para comunicar, la lengua es, punto. A veces es para comunicar, pero a veces también es para existir, a veces es para pertenecer, a veces es para mostrar disidencia. Igual que otros hechos culturales como la ropa, ¿no? Si la ropa fuera nomás para vestirse, pues andaríamos todos con un mono gris para el frío y otro para el calor,
Y no es cierto, la gente usa la ropa como hecho cultural para muchas cosas y hacemos lo mismo con la lengua. Entonces, para mí es eso, es como volver a ¿para qué es este mensaje, tanto el que yo estoy diciendo como el que estoy traduciendo o interpretando? Y creo que eso ayuda como a apaciguar esta sensación como del caos, ¿no? Es una forma de abrazar el caos también y recordar que no le va a pasar nada al español, ¿no? No se va a morir porque la gente conjugue una cosa en lugar de la otra, estamos a salvo y eso también da mucha paz. Muchas gracias. Hola. Perdón. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Kevin y pues gracias por tu conferencia, muy interesante la verdad. Yo de hecho hace tiempo vi un video tuyo, me duele admitir que soy parte de los normalistas que pues te desestimó lo que decías, pero ahorita pues sí me cambió bastante el chip de pues cómo pienso y cómo hablo mi español. Entonces pues gracias por eso. Lo que quiero llegar es que recientemente me he como que metido al mundo de la interpretación y lidio con personas que viven en Estados Unidos y no en el idioma, entonces pues nos llaman para ayudarles. Y me suele pasar que las personas allá tienen como que pues el Spanglish, ¿no? De que yo trato de dar la interpretación tal cual con una traducción pues normal y pues me pasa mucho que ¿qué dijo? ¿O qué es eso? Entonces pues ya uso el término tal cual como ellos lo conocen y pues lo que me gustaría preguntarte es tú como pues lingüista experto, ¿qué te parece esta parte de que nuestra lengua se está viendo pues igual un poco invadida o influenciada por anglicismos cada vez más presentes en nuestra lengua cotidiana, de que el outfit, no sé, la fiesta, el chill, todo eso, pues también en una época de inteligencia artificial, de TikTok, que cada vez abriremos más y más y más, pues tú, ¿cómo ves el futuro de la lengua en ese aspecto? Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que hay dos dimensiones de esa discusión. La primera es social y la segunda es lingüística, ¿no? Creo que yo comparto, por ejemplo, la resistencia social al imperialismo lingüístico, ¿no? O sea, la idea de que haya, de que prioricemos, digamos, como bueno, a ver, no que prioricemos el inglés al español, sino que pongamos el inglés en un lugar de superioridad o de aspiración, etcétera. Esa creo que lo comparto, pues. Pero también está la otra parte lingüística, que no necesariamente están o sea, como despegadas, esa es parte del drama, ¿no? Pero desde el punto de vista específico de la lengua, hay que ser bien conscientes de que eso es perfectamente normal y ha pasado con todas las lenguas, ha pasado en todos los siglos, y el hecho de que haya anglicismos hoy y que parezca que están en todos lados, solo es así o solo se siente así porque el ser humano vive unos 90 años, 80 años, y parece que es lo que está pasando, pero en realidad esto pasa cada siglo, ¿no? Los normativistas que se quejan de los anglicismos de hoy usan sin ningún problema galicismos que los puristas del siglo XIX les parecía que iban a acabar con el español, ¿no? Entonces, en realidad es una cosa que pasa todo el tiempo. Y el español, bueno, cualquier lengua, pues, pero en particular el español tiene un sistema digestivo envidiable. Trae cosas, en este caso el inglés, particularmente en México, porque, pues, por obvias razones, y las que le sirve se las queda, las que no, las va a excretar igual. Entonces, no le va a pasar nada. Yo en el libro, por ejemplo, hablé del ejemplo específico de la palabra cringe, que partí de un ejemplo, ¿no? De una escritora argentina, me parece, que se quejaba, ¿no? Y decía que ¿por qué decimos cringe cuando tenemos, ¿qué decía? No me acuerdo qué palabra decía, pero bueno, en México tenemos ñañaras, pero sí, y lo que hice yo en el libro fue, yo me compré ese pleito y decidí ver si era cierto, ¿no? Ver cuáles eran todas las posibilidades. Y llegué a la conclusión, investigando, es más, me eché un libro completo sobre el cringe en inglés, ¿no? Me di cuenta de que en inglés existen dos tipos de cringe. Lo que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, está en mi libro, seguro. Como este cringe peyorativo y el cringe de lástima. El cringe que importamos al español es solo el peyorativo. Porque al otro cringe le decimos pena ajena. Pero el cringe morboso, el que te dice odias esto pero no te vas a ir, ese en realidad, a ese le decimos cringe. Por eso es que el anglicismo funciona y por eso es que aunque tengamos ñañaras, aunque tengamos... La academia alguna vez metió al diccionario la palabra alipori, que usan 3 personas, ¿no? en el siglo XIX, ¿no? No, en el siglo XX más bien. Pero
obviamente ninguna de esas nos sirve. Si nos sirviera, los hablantes la usarían, ¿no? Entonces, lo cierto es que no hay nada de qué preocuparse, los anglicismos se van a ir. Los que sirvan se van a quedar y se van a incorporar a la lengua y ya ni los vamos a notar. Los que nos sirvan se van a ir, ¿no? Siempre hacemos esta cosa de que al CD le dijimos CD, luego le dijimos CD, luego le volvimos a decir disco. Luego desaparecieron, pero, ¿no? Pero sí, claro. Sí. Pero al teléfono le empezamos a decir teléfono celular, luego le dijimos celular de cell phone y luego le volvemos a decir teléfono, ¿no? Y se está perdiendo la palabra celular. Cada vez más dice, préstame tu teléfono, la gente, ¿no? Entonces, no nos damos cuenta, pero el sistema digestivo de la lengua funciona, aunque no nos demos cuenta. Entonces, no hay nada que preocuparse. No, decías, Adrián, que aquí. ¿Dónde estamos? Aquí abajo. Vale. No, que TikTok te decía, recuerda que es una plataforma de entretenimiento. Y tú sí estás haciendo divulgación lingüística, pero la verdad es que lo haces de una manera súper entretenida. Encuentras un equilibrio muy interesante. Subiste un video no hace mucho, perdón, sí soy fan, habían increpado a una señora que utilizó el elle o alguna forma de lenguaje inclusivo, el así llamado lenguaje inclusivo, y increpándole a este hombre con superioridad moral, le dijo, utilizó una palabra que no correspondía, y entonces le dijo algo así como, es que eso que dijiste es me lo voy a inventar porque no recuerdo el caso, es un ortoclasa. caso prosoico, algo así. Ortoclasa. Ortoclasa. Y entonces Adrián está hablándole a la cámara, pero leyendo la definición de ortoclasa y viendo que nada tiene que ver con lo que quería decir este señor, lo cual demostraba que era nada más un snob. Y creo que eso es la gran parte del encanto que tiene tu contenido, Adrián. Entonces te felicito no solo por lo que dices, sino por la forma en que lo comunicas y divulgas. Está padrísimo. Gracias. Es un mecanismo de defensa, creo. pero sí, muchas gracias. Por acá. Adrián, querría preguntarte, en tu labor como traductor literario, ¿cómo es lidiar o negociar en tu propuesta de traducción, de interpretación, cuando el editor responsable de avalar el trabajo y publicarlo es un normativista con normativitis? Mira, gran pregunta, gracias. Nunca me ha pasado, porque de nuevo, afortunadamente la gente que se dedica en serio a la edición, a la traducción, a la lengua en general, pues sabe estas cosas, ¿no? Pero sí me ha pasado, pasa un poquito más con los correctores, supongo por definición, digo, de formación profesional, pero y aún así, la verdad es que he conocido, o sea, he ido incluso como a encuentros de correctores literarios, digo, de estilo, etcétera, y en general no tanto, pero sí me ha pasado de pronto, y la verdad es que me encantaría decir que tengo una respuesta, pero la verdad es que no, porque los procesos editoriales son tan crueles que yo rara vez leo el producto antes de que se publique, o sea, yo hago mi traducción y luego me entero de lo que hizo el corrector cuando me encuentro el libro en la librería, ¿no? Entonces, depende mucho de la editorial. Hay editoriales, sobre todo las más pequeñas, cuidan mejor su proceso. Las grandes, pues no. Entonces, la verdad es que sí he tenido historias de terror, ¿no? De ver mis traducciones como mutiladas después por un corrector que pues, no leyó que no entendió el texto, que no tuvo el tiempo probablemente tampoco de entender a profundidad la novela. Pero la verdad es que casi nunca me he topado con eso, porque tanto la edición como la corrección saben que el texto se adecua al contexto. Y además, pues en la literatura no se diga, ¿no? Ni modo de corregirle las comas a Saramago, ¿no? O sea, hay como una intención previa, que hay un acuerdo común, ¿no? En el proceso editorial. Donde sí me ha tocado es en las escuelas. Ahí sí hay profesores a los que no les caigo bien, pero esa es otra historia. Estoy algo nervioso con el micrófono, pero bueno. El caso que me gustaría preguntar es en lenguas donde cómo podemos llegar a como un consenso de una lengua, que en el caso del ejemplo, la lengua de señas o lenguas originarias, sin caer en un normativismo que saque a casos pues, lingüísticos donde los usos son diferentes. ¿Cómo podemos generar un consenso sin excluir? La pregunta es muy interesante y yo creo que depende de para qué necesitas ese consenso. A ver, hay dos cosas. Primero, el para qué, y segundo, reconocer que la lengua no es un consenso, es un cúmulo de consensos, ¿no? Entonces,
Pienso en los ejemplos que yo mismo ponía al inicio, ¿no? De lenguas que a lo mejor necesiten como cerrar filas, estandarizar una gramática, pues como para protegerse, ¿no? Y creo que va a depender completamente del criterio, pero sí creo que la gente que hace eso tiene la responsabilidad de reconocer los demás consensos, los consensos minoritarios, por ejemplo, que es un poco lo que pasó ahora con el drama de los libros de texto, ¿no? De los nuevos libros de texto, que incluyeron usos como los que yo mencionaba acá, y la lectura que tuvo mucha gente, hackeada por el normativismo, fue: entonces están enseñando a los niños que deben decir eso. Y cuando uno revisa los libros, te das cuenta de que, ¿no? O sea, de que los libros son muy claros, incluso respecto al contexto en el que se usa cada variante. Entonces no les están enseñando, no están estandarizando, lo que están haciendo es reconocer la variedad, ¿no? Como el hecho de que existen formas y contextos en los que se usan esas formas. Y yo creo que toda gramática posterior al siglo XX tendría que ser capaz de incorporar esa diversidad. Pero bueno, va a depender, decía yo también, que en algunos casos de, por ejemplo, alfabetización o eso, una primera gramática de una lengua que está en una situación de crisis, por ejemplo, sí creo que a lo mejor se pueden utilizar criterios de mayoría, criterios de lo más objetivos posibles, si bien no se puede como alcanzar la objetividad completa, y poner los debidos asteriscos, ¿no? Pero bueno, creo que por ejemplo cuando estás enseñando en la infancia, por ejemplo, pues tampoco pasa nada si primero les enseñas el dijiste, ¿no? Porque al final es como, bueno, estamos aprendiendo a conjugar. Igual que cuando aprendes un idioma, aprendes primero los verbos regulares y luego los irregulares. En la educación pasa, bueno, salvo los de siempre, ¿no? El ser y estar y así, pero en general empiezas por la regularidad y después llegas a la excepción. Entonces no veo por qué no podría ser distinto en otros contextos, pero sí creo que depende completamente de para qué. Hola, bueno, gracias por venir y todo. Me encantó. Mi pregunta es, mencionabas hace ratito bueno, que México es un área lingüística, pues es impresionante, ¿no? La cantidad de lenguas que tenemos aquí. Y pues el hecho de que se le esté dando tanta atención nada más al español y ya sabemos que no se puede degenerar, que no le está pasando nada, que está perfectamente. Y sin embargo hay lenguas a las que no se les está dando esta atención y ciertamente hay cada vez menos hablantes o etcétera, ¿no? Hay problemáticas que sí podrían beneficiarse de este tipo de atenciones. Pero pues quiero saber qué se puede hacer entonces para nutrir estas lenguas, para ayudarlas, apoyarlas. ¿Cómo se cuida una lengua? Sí, muchas gracias. A ver, creo que como hablantes, desde los hablantes de a pie, digamos, supongo que empieza por cambiar el paradigma, ¿no? O sea, que tiene que ver con lo que platicábamos hoy, ¿no? Tenemos que partir, creo, del reconocimiento, o sea, del saber que existen, del saber que mi lengua no es superior a otras, que las personas que hablan otras lenguas son bilingües, muy probablemente. Existe una cosa que se llama bilingüismo aditivo y bilingüismo sustractivo, ¿no? Que es una cosa social, ¿no? Hay por ahí un meme, ¿no? De una niña que dice como la infanta Sofía ya habla 2 idiomas, ¿no? A sus 5 años, y alguien le contesta como sí, la mayoría de los inmigrantes también, pero esos no te parecen impresionantes, ¿no? Entonces, lo primero es, creo, reconocer esa diversidad, saber, por ejemplo, yo no sé, por ejemplo, en esta zona del país, cuáles son las lenguas que no son el español que existen. Y tercero, pues creo leer a las personas que están hablando de eso. Yo, por ejemplo, yo rara vez hablo de esas lenguas, o sea, más allá, insisto, del reconocimiento, porque no es mi lugar, yo no soy hablante de ninguna de esas lenguas, y aunque la aprenda, pues yo que voy a estar como hablando, ¿no? de una experiencia que no es la mía, pero sí creo que hay gente que está hablando desde la lingüística y desde sus propias variantes, está hablando de ello, ¿no? Yasna Aguilar, por ejemplo, es una lingüista que habla mucho tanto desde el activismo como desde la lingüística, ¿no? Y de la reflexión lingüística sobre el lugar de las lenguas que no son el español en México. Entonces, pues yo haría esas 3 cosas. Gracias. Gracias a ti. Ay.
Hola. Yo estoy de infiltrada. Ahorita que dijiste que todos son de lenguas y yo no. No le vamos a decir a nadie, ¿no? Sí, en secreto soy diseñadora industrial. Entonces, a lo mejor lo que voy a preguntar suena como, pues, o sea, pues yo no sé, ¿verdad? O sea, cero. Pero ahorita que decías como esto de la normativitis, tenía la duda como de que entonces podemos usar la lengua como también como una herramienta como para revelarnos o algo así. O sea, como para, porque dijiste que es difícil, pero pues, por ejemplo, ahorita que hablaban del Spanglish y por las redes sociales, pues relativamente, por ejemplo, la gente de mi edad traduce memes luego, entonces como que me pregunto si eso también lo podíamos utilizar como para pues, también cambiar y progresar como personas, ¿no? Sí, gracias por la pregunta. A ver, justo estamos hablando de divulgación, entonces que tú entiendas es mi trabajo, ¿no? O sea, no es tu, o sea, de hecho está muy bien pues que vengas de otra área, porque justo nos sirve como para ilustrar la idea de por qué es necesario como ser claros y hacer esta labor divulgativa. Y la respuesta es sí, creo que sí sirve también para eso, ¿no? Ya lo decía este eslogan del libro, ¿no? Que dice: la lengua es para usarse, no para obedecerse. Y yo creo que es también para eso. O sea, tampoco se trata de que, pues claro, siempre que estás hablando un idioma estás ejerciendo algún tipo de resistencia, pero también sirve para eso, sobre todo porque si nos va a servir para cuestionar estas estructuras, pues hay que hacerlo. Yo por ejemplo, a mí me pasa en las redes, lo platicamos hace ratito, que ahora que hago videos sobre usos lingüísticos, algunos de ellos me tocan directamente, otros no, pero los adopto, porque como que he aprendido a querer la opción más marginal, ¿no? Porque lo decía hace rato con la palabra panecito y pancito, que hice un video hace poco y que platicábamos antes de la charla de eso. Y yo, por ejemplo, pues en mi variante se dice panecito, pero desde que hice el video adopté pancito, porque dije, esta es la desobediente, esta es la que me gusta, ¿no? Y lo mismo me pasa con la variante hubieron, por ejemplo, ¿no? Que de nuevo, no se dice hubieron, se dice hubo mucha gente. Y yo en un video se me salió un hubieron, porque pues así hablo, porque esa es mi variante. Y después dije, lo vi en el video y cuando estaba editando el video dije, lo voy a dejar, no me importa, o sea, porque esta es mi forma de habitar la lengua. Y además me sirvió para hacer otros videos, explicar el fenómeno, explicar por qué las y los hablantes sentimos la necesidad de, no solo de como conjugar, ¿no? Habían en lugar de había, sino hasta de incluirnos, ¿no? De habíamos, que a mí me parece precioso, pero diga lo que diga la norma. Entonces, hay contextos, por supuesto. En un texto académico, pues voy a priorizar el hubo para no herir las susceptibilidades, ¿no? Del normativismo académico, pero mi variante es decir, hubieron muchas personas y creo que más que rebeldía, es una reivindicación de mi propia autoestima lingüística. Entonces, creo que sí, creo que sirve para eso también. Muy bien, pues muchísimas gracias, Adrián. Ha sido un honor contar contigo en este día. Gracias. Creo que no solo los asistentes, estudiantes, sino profesionales, profesores, docentes, nos llevamos mucha concientización de lo que nos acabas de compartir. Muchas gracias.